Antivirus, examen parcial. Alumno Vargas Ramos Alexander Benedicto. Los antivirus son programas cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos. Con el paso del tiempo, los antivirus han evolucionado hacia programas más avanzados que, además de buscar y detectar virus informáticos, consiguen bloquearlos, desinfectar archivos y prevenir una infección de estos. Historia. Uno de los primeros antivirus se tiene documentado fue el realizado de manera el ex profesor por Henry Rugby, la Universidad Hebrea de Jerusalén, para combatir el virus Jerusalén en 1987. Luego agregaron detención para otras amenazas informáticas y fundaron la compañía BRM. El software fue vendido a Symantec, ahora llamado NortonLifeLock. Funcionamiento. Los antivirus utilizan distintos tipos de mecanismos para detectar virus, como demostró Friedrich Koch. Ningún método es totalmente efectivo para identificar un virus. Los tipos de mecanismos más usados por los antivirus para detectar virus son basados en firma de virus. El antivirus dispone de una base de datos en la que almacena firma de virus. En el pasado, estas firmas eran hashes con los que se intentaba ajustar todos los ficheros del equipo analizado. Basado en detención heurística, consiste en escaneo de los archivos buscando patrones de código que se asemejan a los que se usa en los virus. Ya no es necesario una coincidencia exacta con una firma de virus almacenada, sino que se busca similitudes más generales aplicando algoritmos. Basada en detención por comportamiento, consiste en escanear el sistema tras detectar un fallo o mal funcionamiento. Por lo general, mediante este mecanismo se pueden detectar software ya identificados o no. Basados en la detención por caja de arena o sandbox, consiste en ejecutar el software de máquinas virtuales y determinar si el software ejecuta instrucciones maliciosas o no. Basadas en la detención por inteligencia artificial, consiste en el uso de tecnologías de inteligencia artificial para detectar comportamientos maliciosos. Ejemplos de antivirus que usa esta tecnología son la MIT AI2, desarrollada por el MIT, y el IBM Watson for Cyber Security, desarrollada por IBM. Basado en indicadores compromiso IDC. Una vez los IDC han sido identificados, pueden ser utilizados para la detención temprana de intentos de ataques que utilizan sistemas antivirus. Planificación. La planificación consiste en tener preparado un plan de contingencia en caso de que una emergencia de virus se produzca, así como disponer al personal de la formación adecuada para reducir al máximo las acciones que pueden presentar cualquier tipo de riesgo. Consideración del software. El software es otro de los elementos clave en la parte de planificación. Se debería tener en cuenta la siguiente lista de comprobaciones para tu seguridad. Tener el software indispensable para el funcionamiento de la actividad, nunca menos pero tampoco más. Tener controlado al personal. En cuanto a la instalación del software, es una medida que va implícita. Asimismo, tener controlado el software asegura la calidad y la procedencia de este. No debería permitirte software pirata o sin garantía. Disponer de software de seguridad adecuado. Cada actividad, forma de trabajo y métodos de conexión a Internet requieren una medida diferente de aproximación al problema. En general, las soluciones domésticas y donde únicamente hay un equipo experto, no solo las mismas que soluciones empresariales. Métodos de instalación rápida para permitir la reinstalación rápida en caso de contingencia. Asegurar licencias determinados software imponente, métodos de instalación de una vez y
y dificultan la instalación rápida de la red. Dichos programas siempre tienen alternativas, pero ha de buscarse con el fabricante métodos rápidos de instalación. Busca alternativas más seguras. Existe el hardware, que es famoso por la cantidad de agujeros de seguridad que introduce. Es impredecible. Conocer si se puede encontrar una alternativa proporciona iguales funcionalidades, pero permitiendo una seguridad externa. Consideración de la red. Disponer de una visión clara del funcionamiento de la red permite poner puntos de verificación de filtrado y detención ahí donde la incidencia es más claramente identificable. Sin perder de vista otros puntos de acciones, es conveniente mantener al máximo el número de recursos de red en modo que solo lectura. De esta forma se impide que computadoras infectadas los propaguen. Centralizar los datos de forma que detectores de virus en modo batch puedan trabajar durante la noche. Realizar filtrados de firewall de red, eliminando los programas que comparten datos, como pueden ser la P2P. Mantener esta política de forma rigurosa y con el consentimiento de la gerencia. Reducir los permisos de los usuarios al mínimo, de modo que solo permitan el trabajo diario. Controlar y monitorear el acceso a Internet para poder detectar en fases de recuperación cómo se ha introducido el virus y así determinar los pasos a seguir. Esta es la primera barrera de protección de la red antivirus. Es conveniente disponer de una licencia activa de antivirus. Dicha licencia se empleará para la generación de discos de recuperación y emergencia. Sin embargo, no se recomienda el uso continuo de antivirus. Reemplazo de software. Los puntos de entrada en la red la mayoría de las veces son el correo, la página web y la entrada de ficheros desde discos o desde computadoras ajenas a la empresa. Centralización y backup. La centralización de recursos y garantía de backup de los datos es otra de las pautas fundamentales en la política de seguridad recomendada. La generación de inventarios de software, centralización de este y la capacidad de generar instalaciones rápidas y proporción métodos adicionales de seguridad. Empleo del sistema operativos más seguros. Para servir ficheros no es conveniente disponer de los mismos sistemas operativos que se emplean dentro de la estación de trabajo, ya que en toda la red, en este caso, están expuestas a los mínimos retos. Una forma de prevenir problemas en disponer de sistemas operativos con arquitectura diferente que permite garantizar la continuidad del negocio. Temas acerca de la seguridad. Existen ideas por parte de la empresa de antivirus, por parte de la cultura popular, que nos ayuda a mantener la seguridad de los sistemas de información. Mi sistema no es importante para un cracker. Este tema se basa en la idea de no introducir contraseñas seguras en una empresa. No entraña riesgos, pues estoy protegiendo, pues no abro archivos que no conozco. Esto es falso, pues existen múltiples formas de contagio. Además de los programas realizan acciones sin la supervisión del usuario, poniendo en riesgo los sistemas. Como tengo antivirus, estoy protegido. Únicamente estoy protegido mientras el antivirus sepa a lo que se enfrenta y cómo combatirlo. En general, los programas antivirus no son capaces de detectar todas las posibles formas de contagio existentes, ni las nuevas que se pudieran aparecer conforme a las computadoras aumentan la capacidad de comunicación. Como dispongo de un firewall, no me contagio. Esto únicamente proporciona una limitación capacidad de respuesta. La forma de infectarse en una red son múltiples. Una provienen directamente de acceso a mi sistema, de los que protege un firewall, y otras de conexiones que realizo, de las que no me protege. Una herramienta de diagnóstico, un software que permite monitorear y en algunos casos controlar la funcionalidad del hardware, como computadoras, servidores,
periféricos según el tipo y sus funciones. Estos dispositivos pueden ser la memoria RAM, el procesador, los discos duros, ruteadores, tarjeta de red, entre muchos dispositivos más. El software permite monitorear temperaturas, rendimientos, transferencia de datos, etc. Comprensiones de datos. La conciencia de computación. La comprensión de datos es la reducción de voluntad de datos tratables para presentar una determinación de información empleada una menor cantidad de espacio. El acto de comprensión de datos se denomina comprensión y al contrario, descomprensión. El espacio ocupa una información codificada, datos, señal digital, etc. Sin comprensión es el producto entre la frecuencia de muestreo y la resolución. Por tanto, cuanto más bits se emplea, mayor será el tamaño de archivo. No obstante, la resolución viene impuesta por el sistema digital con que se trabaja y no se puede alterar el número de bits a voluntad. Por ello se utiliza la comprensión para transmitir la misma cantidad de información que ocuparía una gran resolución en un número inferior de bits. La codificación de bits pares en otro sencillo, el algoritmo de comprensión muy fácil de entender. A la hora de hablar de comprensión hay que tener presente dos conceptos: redundancia, datos que son repetitivos o previsibles. Entropía, la información nueva o esencial que se define como la diferencia entre la cantidad total de los datos de un mensaje y su redundancia. Diferencia entre comprensión con pérdida y sin ella. El objetivo de la comprensión es siempre reducir el tamaño de la información, intentando que esta reducción de tamaño no afecte el contenido. No obstante, la reducción de datos puede afectar o no la calidad de la información. Comprensión sin pérdida. Los datos antes y después de comprimirlos son exactos en la comprensión sin pérdida. En el caso de la comprensión sin pérdida, una mayor comprensión implica más tiempo de proceso. La tasa de bits siempre es variable. En la comprensión sin pérdida se utiliza principalmente la comprensión de texto. Un algoritmo de comprensión con pérdida puede eliminar datos para disminuir aún más el tamaño, con lo que reduce la calidad. En la comprensión de pérdida y la tasa de bits puede ser constante o variable. Usos: imagen. Artículo principal: comprensión de imágenes. La codificación de entropías se originó en la década de 1940 con la introducción de la codificación Shannon-Fano. La base de la codificación Huffman, que se desarrolló en 1950. La codificación por transformada se remonta a finales de la década de 1960 con la introducción de la transformación rápida de Fourier, la FFT, en 1968 y la transformada Hadamard en 1969. Audio. Véase también códec de audio. La comprensión de datos de audio, que no debe confundirse con la comprensión de rango dinámica, tiene el potencial de reducir el ancho y banda y los requisitos de almacenamiento de los datos de audio. Los algoritmos de comprensión de audio se implementan en software como códecs de audio, tanto como la comprensión con pérdida como la comprensión sin pérdida. Se reduce la redundancia de la información utilizando métodos como la codificación y la cuantización, la transformada de coseno discreta y la predicción lineal para reducir la cantidad de información utilizada para representar los datos sin comprimir. El video, véase también códec de video. El video sin comprimir requiere una tasa de datos muy alta, aunque los códecs mediante comprensión de video sin pérdida funcionan con un factor de comprensión de 5 a 12. Un video típico comprensión con pérdida H.264 tiene un factor de comprensión entre 20 y 200. Las dos técnicas de cable de comprensión de video utilizan en los estándares de codificación de video son la transformación de coseno discreta, la DST, y la comprensión de movimiento MC. La mayoría de los estándares de codificación de video, como los formatos H.26x y MPEG, suele utilizar la codificación de video DST con compensación de movimiento y compensación de movimiento en bloqueo.
Y termina mi exposición.